Bienvenido una vez más a Red Hot Chili Pepper Discografía, en este nuestro segundo episodio dedicado al disco del año 85, Freaky Styley. Estamos de celebración porque ayer, este episodio se está grabando justo el día después de la clausura de los Juegos Olímpicos y como todos y todas creo que pudisteis comprobar, ayer tuvimos un momento muy chilipepiano en Los Ángeles con el traspaso de la bandera a cargo de Tom Cruise para entregársela al pueblo de Los Ángeles en esa actuación de los Red Hot Chili Peppers tocando Can't Stop. Debo confesar que me quedé varias horas viendo la clausura, aguantando un poco el espectáculo circense francés, viendo a Phoenix, viendo a Kavinsky, que no fue del todo mal la actuación, solo para poder ver 5 minutos de una actuación en la playa de los Red Hot. De todas maneras creo que fue un evento único, porque no todas las veces se puede contar con un grupo para clausurar unos Juegos Olímpicos, como puede ser en este caso Frusciante, Kiedis, Chad Smith y Flea. Por otro lado también estamos de celebración porque el 10 de agosto se cumplieron 40 años de la publicación del álbum que analizamos en el primer episodio, Red Hot Chili Peppers. Aprovecho si no lo has escuchado para escucharlo porque justo ahora estamos totalmente celebrando ese 40 aniversario y pudimos hablar en ese episodio de cómo se gestó el disco, antecedentes, curiosidades, anécdotas, proceso de grabación, miembros y un análisis completo de las canciones que en él formaron parte. En este episodio también haremos un proceso similar con el segundo álbum de la banda, dejando para la segunda parte del episodio el análisis de las canciones. De nuevo, bienvenida, bienvenido. Bueno, esta es la canción con la que se abre el disco, Jungle Man. Una canción dedicada a Flea, compuesta por Anthony Kiedis, y que arranca bien lo que es la estructura de lo que más adelante va a enseñar el disco. Ese estilo funky, esa guitarra de Slovak, que este disco, digamos que es conocido o es destacado por la vuelta del guitarrista original de la banda, de lo que hablaremos ahora, y esa producción de George Clinton, de la que también hablaremos, que ha sido parte fundamental para que el sonido del disco sea como es. El disco Freaky Styley, que es el que vamos a analizar hoy, es un disco del año 85 que tiene una serie de antecedentes importantes que nos van a llevar un ratito tener en cuenta y concretar aquí para que todos y todas podamos disfrutar un poco de la magia del álbum y de cómo se fue creando hasta tener un producto final que es el que podemos escuchar a día de hoy. Hablaremos de los precedentes, de la historia de la grabación, también hablaremos de aspectos importantes de lo que es la gira de después, de la promoción, de la portada del disco, de su título, de su recepción crítica y de posicionamiento en las listas y de lo que luego este disco al final acabó, digamos, concluyendo en la banda. Bueno, lo primero, antes que nada, recordar dónde nos habíamos quedado en el año... Ya entrando en el 85, después de que Flea y Kiedis despidieran a Jack Sherman, lo primero que tuvieron en cuenta a la hora de plantearse una nueva grabación de un disco fue que Slovak volviera a la banda, que era un poco la idea que tenían gestándose desde que comprobaron que Jack Sherman, anterior guitarrista de los Chili Peppers, no era lo que ellos estaban buscando. Con lo cual, la vuelta de Slovak es lo primero de lo que tenemos que hablar a la hora de entender este disco del año 85. Como habíamos hablado, Slovak había sido parte de un grupo que se llamaba Anthem y que luego más adelante se cambió el nombre por What Is This y que fue el proyecto paralelo que tenía mientras trabajaba en los Chili Peppers. Este grupo llegó a tener bastante, digamos, no un ascenso meteórico como fue el de los Chili Peppers, pero enseguida consiguió contratos discográficos y la banda empezó a grabar discos. De hecho, Slovak grabó 3 discos con la banda. El disco Squeeze, de la canción que pusimos en el primer episodio, el disco What Is This, la propia banda,
y un disco en directo titulado 3 Out of 5 Live, que era un poco el material que habían ido gestando, todo ello en tan solo los años 84-85. O sea, mientras los Chili Peppers estaban preparando su gira del primer disco y haciendo su consecuente promoción, mientras todo eso pasaba, al paralelo estaba la banda What Is This, en lo que Slovak ya había grabado 3 discos con ellos, en un periodo muy corto de tiempo. Pero también era verdad que era una banda en la que no había un sentimiento de que Hilo tuviera un control sobre ella. Era una banda en la que había cierto malestar, primero por 2 partes. Hilo Slovak se sentía mal porque había dejado en la estacada a 2 amigos del alma, como eran Flea y Anthony Kiedis, que eran sus amigos de siempre y con los que había formado un grupo personal y había tenido que dejarles abandonados en la estacada por su proyecto paralelo. Eso era una cosa que siempre a Hilo Slovak le había condicionado a la hora de seguir con What Is This. Y luego, por otro lado, la figura del cantante líder de la banda de What Is This, que era Alain Johannes, empezaba a tener una importancia rozando, digamos, lo que era el liderazgo totalmente intrusivo. Con lo cual, Hilo Slovak no se sentía a gusto en la banda porque notaba que sus ideas o sus participaciones estaban siempre pasadas por el filtro de Alain Johannes y que no podía, digamos, crecer dentro de su estilo, dentro de sentirse, digamos, un miembro activo y un guitarrista que pudiera aportar y que el resultado de su creatividad o de su participación en la banda pudiera ser un poco más democrático a la hora de tomar decisiones, a la hora de componer canciones. El liderazgo de Alain Johannes era tan amplio y tan posesivo que Hilo Slovak decidió abandonar What Is This para volver con su proyecto con Flea y con Kiedis, o sea, volver a los Red Hot Chili Peppers. Hay que valorar esa decisión que tomó Slovak como un salto al vacío total. Porque por un lado tenía la garantía de que con What Is This iba a poder estar grabando discos y tener más o menos una fama. Y con Red Hot Chili Peppers sabía que habían grabado un disco, sabía que estaban funcionando, sabían por boca del propio Flea y de Kiedis que no estaba funcionando el guitarrista de entonces, Jack Sherman, y que podía tener un lugar en ella. Pero tampoco estaba seguro de que el proyecto fuera a funcionar. Pero Slovak decidió que estaría más a gusto si volvía con sus amigos y sobre todo se quitaba esa espinita clavada de haberles dejado tirados. Eso creo que fue lo que principalmente motivó su marcha. También es verdad que dentro de What Is This se podía sentir más o menos al margen de las decisiones importantes o como un músico más en vez de como un miembro activo de la banda, ya que Alain Johannes cada vez era más importante, digamos, como figura única y exclusiva de liderazgo. Pero yo creo que sobre todo Slovak lo que se sentía era las ganas de volver a tener un proyecto ilusionante con sus amigos. Antes de pasar al punto en el que Slovak ya entra de lleno en la banda, hay que tener unas pequeñas palabras para este Alain Johannes, que yo creo que aquí parece que es un poco el malo de la película, pero creo que es importante que le reseñemos. Primero porque era un artista que mientras yo estaba preparando el podcast me sonaba mucho. Decía, este chico me suena de que le he visto en algún otro lado. O sea, no como un miembro importante, pero sí que le he visto colaboraciones varias en algunos discos de gente que yo he escuchado. Y luego ya, entrando un poco a investigar, me doy cuenta de que Alain Johannes es un monstruoso colaborador de múltiples artistas y multiinstrumentistas. Solo por citar un poco de su currículum, ya con Alain Johannes podríamos totalmente vivir de los royalties. A lo largo de los años después de estar con What Is This, una vez que la banda ya dejó de funcionar como funcionaba en los 80, ha participado en discos como los que os he destacado ahora, que he seleccionado. Para empezar, en la gran mayoría de los discos de Queens of Stone Age, Alain Johannes participa de una forma activa, ya sea como compositor, como bajista, como segunda guitarra, incluso haciendo algunos añadidos como piano, órgano. Un caso increíble. Yo, de hecho, cuando empecé a escuchar su nombre recurrentemente fue con los discos de Queens of Stone Age, de donde sacamos esta canción. Para los que no están tan puestos en los que significa Queens of Stone Age, a pesar de que es un grupo muy actual, es el grupo que formó uno de los miembros de Kyuss, un grupo de stoner rock famosísimo y muy importante en la escena, que cuando se separaron, en este caso Josh Homme formó Queens of Stone Age, al que todos recordamos por algunas canciones míticas. Alain Johannes participó en la banda como, digamos, como apoyo musical y luego también trabajó en el disco de Chris Cornell, el Euphoria Morning del 99,
en este caso componiendo alguna canción con él, como esta que os pongo, y también trabajando la parte vocal, el bajo y la guitarra, así como tocando la mandolina y el clarinete y haciendo labores de producción. Sé que ahora mismo estaréis como yo ayer en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos diciendo ¿por qué no me ponen a los Chili Peppers? Es de lo que he venido yo a escuchar aquí, ¿no? Bueno, por varias cosas. Una de ellas es que me encanta Chris Cornell y creo que escuchar a Chris Cornell siempre es ir hacia adelante en tu vida. Y segundo, porque en esta canción puedes escuchar la mandolina que toca Alain Johannes. Y porque la figura de Alain Johannes me ha dejado a mí bastante alucinado. Y esto es lo bonito de hacer un poco investigación musical. Es cuando vas viendo que los diferentes elementos, ya sean músicos, canciones, álbumes, productores, se van moviendo entre lo que es la escena. Y a lo mejor un músico que estaba relacionado con los Chili Peppers acaba tocando en otro sitio o acaba haciendo una carrera totalmente diferente como la de Cliff Martínez, o uno de los que, digamos, que promocionó más la marcha de Slovak de los What Is This, como es Alain Johannes, ha hecho cosas como esta. O también incluso productor e ingeniero de sonido para bandas como No Doubt, que todo el mundo conoce, aunque ahora lo neguéis, o Pustifer, el grupo de Miner, el cantante de los Tool, o incluso trabajando de ingeniero con los Arctic Monkeys. Una figura como Alain Johannes yo creo que merece por lo menos sus minutos de gloria en este podcast. Pero volvamos un poco a LA, a la etapa con los Chili Peppers y a la vuelta de Slovak, que volvió a la banda en febrero de 1985. Y por entonces Anthony Kiedis estaba demasiado enganchado a la heroína y a la cocaína, y creo que es algo que tenemos que reseñar porque afectó directamente a lo que es luego las circunstancias de la creación del disco de Freaky Style y de su final. Cuenta el propio Kiedis que en ocasiones, para poder conseguir que los camellos le fiaran, porque no tenía a veces el suficiente dinero habiendo grabado un disco, iba con el propio disco, el vinilo, el LP detrás, para enseñarles a los camellos que era una estrella y que, bueno, que podía conseguir el dinero más adelante. También se encargaba un poco de empeñar cosas. Bueno, todo este tipo de vida o rutina que tenía con las drogas Kiedis no es que fuera algo que trasladara a Slovak, pero sí coincide que por esta época Slovak también empieza a consumir mucho y esto afecta bastante a lo que es la dinámica personales y profesionales del grupo. Pero eso es algo que iremos viendo los resultados más adelante, al final de este episodio y en los siguientes. Tether the roof off, we gonna tether the roof off the mother sucker. Tether the roof off the sucker. Tether the roof off, we gonna tether the roof off the mother sucker. Tether the roof off the sucker. Tether the roof off, we gonna tether the roof off the mother sucker. Tether the roof off the sucker. Como sabéis, en todos los procesos creativos de discos y álbumes es necesario contar con una figura que lidere, que organice, que genere un poco el sonido que la banda está persiguiendo, o sea, que tenga un control técnico y también un control un poco de la propia banda a nivel instrumental. Y ese es el productor. Y como ya habíamos visto en el primer episodio que los Chili Peppers no habían tenido una buena experiencia con Andy Gill, el productor que quiso darle ese sonido más comercial a la banda, en esta segunda oportunidad los Chili Peppers también tuvieron la opción de poder elegir con quién querían trabajar y se lo pensaron mucho más que esa primera vez, teniendo en cuenta que Andy Gill también era una de sus ideas y que había sido un ídolo suyo y salieron escaldados. Pensaron muy serio cómo iban a hacer este segundo álbum. Cuenta el propio Kiedis, aunque las informaciones que he leído son contradictorias a veces, que el propio Malcolm McLaren fue el primer interesado en producirles un segundo disco. Malcolm McLaren fue el padre del punk sesentero, digamos conocido inglés por haber tutelado a los Sex Pistols y a los Go Go Go. Fue a verles a los ensayos y estaba claro que buscaba a unos nuevos hijos del punk. Y aunque les gustó lo que vio, él tenía un enfoque muy diferente al que perseguían los Chili Peppers por entonces. Para empezar, él quería darle un aspecto mucho más rockabilly, quería revitalizar el punk, darle un toque años 50 con una fuerte presencia del frontman, en este caso de Kiedis, y dar un perfil más bajo al resto de la banda, con lo cual la banda tendría que dejarse un poco, hacerse un poquito al margen, dejando más escena para Kiedis. Slovak, Flea y Martínez tendrían que estar un poco al margen, haciendo un poco rock and roll duro, que es lo que buscaba este hombre. Kiedis además destaca que no paraba de usar palabras como cacofonía, epifanía, vamos, que Malcolm McLaren tenía una idea en la cabeza de lo que quería un poco confusa, o por lo menos no sabía expresarla bien. Al que menos le gustó este tipo de enfoque fue al propio Flea, que como bien sabemos no tenía ningún reparo
en mandar a paseo a grandes iconos del punk. Y en este caso Malcolm McLaren tuvo que largarse con lo traído, porque el propio Kiedis, aunque se sintió halagado porque confiara en él como figura fuerte de la banda, no iba a ceder a ese poderoso canto de sirena. El elegido finalmente para producir este segundo disco por los propios Chili Peppers no está exento de ironía, porque fue George Clinton, un conocido padre del funk, que había sido el propio Jack Sherman el que les dio a conocer su música, lo cual es lo más irónico posible. George Clinton era el padre de dos bandas del funk muy importantes en la época de los 70, mezclando un poco el funk con la psicodelia espacial, que eran Funkadelic y Parliament, de donde es esta canción Give Up the Funk. Los propios Chili Peppers señalan que muchas veces cuando actuaban en directo, muchos de los oyentes de sus espectáculos le decían que su música sonaba tan funk que debían ser parte del P-Funk, o sea que eran abanderados de George Clinton. Esto más bien suena a una excusa para no reconocer que conocieran a George Clinton por los tejemanejes de su antiguo guitarrista caído en desgracia. La cuestión es que Clinton, aunque estaba en horas bajas, porque su estilo de música en ese momento, en los 80, no lo estaba pegando nada, cobró $25,000 por producir el disco, o al menos fue lo que le ofreció la EMI. Pero también es cierto que a él le venía bien eso, así que el hecho de que le ofrecieran producir un disco de una banda emergente, pues no era una cosa que podía rechazar tan a la ligera, porque además vio un poco en ese grupo de chavales veinteañeros que podían darle un empujón, que es lo que realmente necesitaba. Flea y Kiedis se habían encargado ya de la composición de la mayoría de las canciones, porque recordemos que las canciones de este álbum, algunas están acreditadas al Jack Sherman porque ya estaban más o menos pensadas antes de empezar ya a buscar un momento para grabarlas. Teniendo en cuenta además que en el propio álbum hay muchas versiones, podríamos decir que el álbum ya estaba hecho antes de ir a ver al padre del funk. Una de las cosas que inauguraron ese año Flea y Kiedis fue el escaparse a México para acabar con las labores compositivas o para pulir flecos un poco en esas canciones, algo que además se convertiría en un ritual y lo repetirían más de una vez a lo largo de su carrera. La grabación del disco fue en el mes de mayo de 1985 y fue publicado el 16 de agosto del mismo año. Fue grabado en los estudios United, que estaban en Detroit, en el estado de nacimiento Michigan de Anthony Kiedis, por lo cual la banda se tuvo que desplazar hasta allí. El estudio United además era propiedad del propio George Clinton, él era el que lo dirigía, y además antes de ser su propiedad había sido un estudio emblemático de la Motown Records. Nadie sabe muy bien, o nadie supo explicar cómo era posible que una persona como George Clinton se hubiera quedado con la potestad de ese lugar. Puede ser que a lo mejor fuera un regalo, puede ser que hubiera tenido que ver con su éxito anterior en el sello. Era un estudio increíble, además los propios Chili Peppers dicen que tenía todo lo que hacía falta, incluso salas independientes para la sección de viento, con lo cual eso iba a agilizar mucho el proceso de grabación, lo cual una de las cosas que más se nota en el disco es esa sección de viento, que está mucho mejor conseguida que la del primer disco. La banda tenía aproximadamente, como hemos dicho, el 70% del disco ya preparado cuando fueron al estudio, y digamos que durante el periodo que estuvieron con George Clinton les ayudó a pulir, a destacar más unas cosas u otras, a mejorar su sonido, a darle un toque mucho más funk, incluso hacer algunas covers. Durante el periodo de grabación, Kiedis, que además estaba en un momento bastante serio de mono o de heroína, tuvo que dejar de consumir en ese momento, así que decidió un poco, digamos, llegar a unos niveles de consumo de cocaína por encima para superar el mono. Es verdad que en un momento dado el propio George Clinton fue el que suministraba cocaína a la banda y que eso fue una de las cosas que más influencia ejerció en el disco. De hecho, en los créditos del disco figura el propio drug dealer de la banda, su propio camello, que era conocido de George Clinton, para agradecerle los servicios. ¿Cómo consiguieron esto? Pues principalmente porque no tenían nunca efectivo para pagarle, y el propio George Clinton le dijo al camello que si quería podía aparecer en el disco con una pequeña colaboración. Y de esa forma, en la canción Turtle Turtle, que está al final del disco, aparece diciendo unos versos acreditado drug dealer que suministraba cocaína a la banda. La grabación como tal estuvo muy condicionada por el uso de sustancias. El propio Cliff Martínez, un Cliff Martínez que tiene una presencia mucho mayor en este álbum que en el primer disco y que se nota mucho más. Su desarrollo como músico es infinitamente mejor. Y él dice claramente que cree que tocó mejor la batería porque estaba todo el día colocado de marihuana. Algo que además al propio Cliff Martínez no le hizo mucha gracia, y eso más adelante tuvo sus propias consecuencias. La presión de George Clinton como productor iba más enfocada hacia Flea, porque Flea creía que podía ser el gran baluarte de la banda, que podría tocar mucho mejor y podría ser realmente lo que realmente la banda podía exportar como gran músico. Flea, que podría ser una persona que podía
no tomárselo en serio, como podía ser en el ejemplo que tuvo con Andy Gill en el primer disco, sí que hizo caso un poco a las directrices de George Clinton como si se tratara de un dios supremo. Además, George quería que el bajo de Flea adquiriera mucha más presencia para hacer un poco el grupo más grande. Al principio de la grabación se alojaron en la casa de George Clinton, pero luego más adelante fueron expulsados de la misma y no queda claro muy bien por qué. Algún miembro deja entrever que igual algún miembro de la banda, posiblemente Kiedis, rompiera algo durante su estancia en la casa. Cuando acabaron de grabar el disco y lo llevaron a la discográfica, a EMI, la compañía no estaba nada entusiasmada con el resultado, o al menos así se lo expresaron a Flea y a Kiedis. Ellos pensaban que habían grabado el mejor disco de su vida, como podría ser cualquier músico que está ilusionado con lo que ha hecho. Y la discográfica no veían ningún tipo de interés en lo que habían hecho. El propio Kiedis destaca que de nuevo fue decepcionante ver la insensibilidad de los que estaban un poco al mando y ponían el dinero, y que bueno, a lo mejor ellos lo que estaban buscando en ese momento una vez más no era lo que ellos querían ofrecer y buscaban algo más tipo Roxette. Me hace gracia lo de Roxette y por eso os pongo este tema de Look, que es del año 88, no es de la época en la que estaban intentando comercializar su producto, pero me hace gracia como algunos miembros de algunas bandas critican a otras bandas, como haciendo ver que, bueno, que su música es mejor. No es que sea fan de Roxette, ni mucho menos, pero me hace gracia que, bueno, que el propio Kiedis y demás dejen claro que la discográfica lo que quería era esto y no su funky. Vamos con los créditos del disco y el personal, que es muy interesante. Todas las canciones del disco fueron compuestas por Kiedis, Slovak, Flea y Martínez, salvo algunas excepciones, pero como hemos dicho, que luego lo hablaremos cuando pongamos las canciones. En este disco hay bastantes versiones. Para empezar, la canción Hollywood es una versión de África, de The Meters, que claro, la composición no es de los Red Hot Chili Peppers. Y You Want Me to Stay, que es un temazo, también es una versión de Sly and the Family Stone. Y luego hay canciones que están acreditadas, aparte de a la banda, a Sherman y a Jack Irons, como por ejemplo Nevermind, que está acreditada a Jack Irons, Battleship, que está acreditada a Sherman, y Sex Rap, que también está acreditada a Irons. Yerte de Turtle, que es la última canción del disco, digamos que se toma una referencia del personaje de Theodore Heysel, o más conocido como Dr. Seuss, en su personaje de animación, o un dibujo, y lo mencionan en los créditos. Y en cuanto al personal, pues en el disco está incluido Anthony Kiedis a la voz, Hilo Slovak a la guitarra, coros, incluso a la voz en el tema 13, Flea, bajo y coros, y Cliff Martínez a la batería. En la edición de 2003 aparece acreditado Jack Irons en los temas Nevermind y Set Rap. ¿Por qué? Son parte de añadidos, evidentemente. En 2003 se añadió algunas cosas. Y esto es también curioso porque Cliff Martínez, al dejar el grupo, y esto es el spoiler, es extraño que luego los Chili Peppers volvieran a grabar sus canciones con Jack Irons. Es muy importante en este disco la sección de viento, que además está bien conseguida, no como en el disco del 84, donde Andy Gill metía unas trompetas, bueno, de una forma un poco no bien intencionada. En este caso se nota la presencia de George Clinton porque él, como padre del funk, teniendo bandas tan grandes, estaba curado de espanto con lo que es la gestión de una banda entera. Entonces el personal adicional del grupo de lo que es este disco incluye hasta 10 personas diferentes para los coros: trompeta, saxo, trombón y percusión. Incluso el propio George Clinton hace los coros en algunas partes. Y en la sección de viento, bueno, aquí sí que da gusto escucharla. También hay que tener en cuenta la influencia de George Clinton en algunas composiciones que luego destacaremos cuando hablemos de las canciones. En cuanto al título del disco, el título del disco surgió de manera súper espontánea. En las sesiones de grabación mismamente, por aquella época, los Chili Peppers todo lo que les parecía cool, todo lo que les molaba era freaky style. Una tía, freaky style. Una comida, freaky style. Un baile, una canción, todo. De manera que cuando tuvieron que pensar qué nombre ponerle al disco, simplemente tuvieron que decir: oye, ¿y por qué no lo llamamos como llamamos a todo? Freaky Style. El hecho
de que la versión original de la canción Freaky Style durara más de 8 minutos, un poco como Cool de Sack en el primer disco que era instrumental, y que además esta canción Freaky Style fuera el resultado de una sesión de improvisación con el propio George Clinton, que él también puso de su parte, también puede ser que tuviera algo que ver como para que ellos se sintieran orgullosos y que pensaran que era un adecuado nombre para el disco. Dicha versión de 8 minutos se puede escuchar en la versión de 2003, porque la versión del disco original es una versión reducida. En cuanto a la portada fue llevada a cabo durante la grabación del disco en marzo, un poquito incluso antes de que empezaran a tomárselo en serio lo que es la grabación. El 16 de marzo podéis ver un vídeo en YouTube en el que se ve todo el proceso. Los Red Hot además necesitaban fotos nuevas promocionales, así que aprovecharon la vuelta de Hilo y Slovak para hacer borrón y cuenta nueva, y un fotógrafo de EMI llamado Nils Ithalsson, que también trabajó después con ellos en el siguiente disco, en Uplighted Mofo Party Plan y en Mother's Milk, con una portada muy memorable, sugirió que el grupo podía juntarse juntos y saltar en una cama elástica y con un trampolín, con lo cual la portada es el resultado de esas tomas en esa sesión de fotos que quedaron bien, con un fondo del juicio final de Miguel Ángel, que es lo más curioso también, y customizando un poco los personajes que salen, tanto el propio Flea, que viene vestido de Superman, como un sonriente Kiddis en el primer plano. El propio Hilo y Slovak destaca que se lo pasó súper bien, aunque se pasaron ahí todo el día en el estudio. Después de la sesión de fotos, Flea y Slovak se raparon las cabezas, y de hecho Flea no volvió a tener pelo durante los siguientes 6 meses, un poco como lo tiene ahora, súper cortito por no decir al cero. También el propio Flea decía que en el tour anterior no había tenido tiempo de poder cortarse el pelo. Muchas de las fotografías que se tomaron, además, fueron usados para fotos de prensa o pósters durante ese verano del 85, que es cuando se promocionó el disco. En cuanto a las posiciones de las listas, bueno, este disco siguió en la estela de su predecesor, no consiguiendo entrar en el Billboard 200, cual fue un poco fracaso. El propio Flea aludió un poco el resultado a que el disco era demasiado funky para la radio blanca y muy punk rock para la radio negra. Entonces estábamos un poco en el punto de siempre, ¿no? Que no acababa de convencer, ya sea por un motivo o por otro. En el primer disco no era el sonido crudo que querían recoger, y en este disco era un poco un cambio de tono al funk que no había llegado a quedar muy claro. El disco se publicó en septiembre de 1985. Las críticas una vez más fueron una de cal y otra de arena. Algunos alabaron ese toque funky que le daba a George Clinton, otros dijeron que la banda tenía una ausencia total de calidad musical. Las críticas más duras en ese sentido fue la de un periodista de la Rolling Stone, que dijo literalmente que no había ni una sola canción memorable, ni en este disco ni en el anterior, y que la banda es funk, pero para camuflar que tiene una seria deficiencia musical. Como apunte interesante, el disco llegó a vender 60.000 copias en Reino Unido y obtener una calificación Silver. La gira estadounidense, que fue desde octubre hasta marzo del 86, bueno, digamos que en esas actuaciones ya la banda era cada vez más esperpéntica, ya no solo que actuaran con los calcetines en los genitales, sino que el propio Kiedis se ponía la bandera estadounidense como falda y, bueno, encima no llevaba absolutamente nada, como es natural. Y el punto álgido del espectáculo era cuando Kiedis se colgaba boca abajo y básicamente la bandera le tapaba la cabeza y el resto al aire. Al acabar esa gira, digamos que es cuando empezaron a producirse movimientos dentro de la propia banda. Pues Cliff Martínez, que era el mayor del grupo, estamos hablando de que tenía 32 años por aquel entonces, cuando el resto de los miembros tenían 20, 22, empezaba un poco a estar ya cansado de la vida que ofrecía esa banda. Principalmente, bueno, ya había hecho referencia en que en cuanto a la grabación había abusado demasiado de sustancias y que ahora ya estaba un poco pesando nuestras cosas. Eso sumado a que una vez más en What Is This estaban surgiendo tensiones, Alain Johannes, que ya hemos hablado de él, había puesto un poco a su novia en el puesto de batería y eso había hecho que Jack Irons fuera ya empezando a tantearse como posible sustitución de Cliff Martínez. ¿Recordáis quién es Jack Irons? Jack Irons es el batería original que se fue a What Is This, igual que Slovak, y que hablamos de él en el primer episodio porque además luego fue batería de Pearl Jam e hizo grandes labores. Bueno, pues Jack Irons básicamente fue captado por Flea para que se uniera a la banda y Cliff Martínez, digamos que fue entre marcha, forzosa, despido. Bueno, él posteriormente, Cliff, reconoció que seguramente debería haberse ido antes de la banda, que no estaba realmente cómodo con el ritmo de vida que llevaba y que quería hacer otras cosas. Cliff Martínez, como ya hemos mencionado en el primer episodio, se dedicó a la música instrumental ambiental, haciendo bandas sonoras para películas de Steven Soderbergh, de Nicholas Winding Refn y demás. Su estilo hetero ambiental es una maravilla y que siempre animo a que escuchéis. O
sea, Cliff Martínez igual lo mejor que pudo hacer nunca es irse de los Chili Peppers. No sería la única salida de la banda de la que tendríamos que hablar, porque en aquel año 1986, justo cuando ya empezaban a pensar en grabar un tercer disco, que abordaremos en el episodio 3, dedicado al álbum Death Slave Mofo Party Plan, producido ya por Michael Beinhorn, por aquellas fechas la adicción a la heroína de Kiedis era tal, y la de Slovak también era muy notoria, que empezaba a ser muy contraproducente a nivel profesional y personal, y la banda ya empezaba a tener que tomar parte en el asunto, y además con un nuevo productor que les estaba animando a cortar por lo sano. Con lo cual, al final Flea tomó la decisión de hablar con Kiedis. Digamos que estaba en un momento muy difícil, se dormía en los ensayos, no aportaba ya nada a lo que era la composición, su vida personal estaba un poco en la estacada y su adicción a la heroína le estaba volviendo apenas una sombra de lo que era, ¿no? Físicamente estaba muy mal, tal. Entonces Flea, una vez más, tomó el rol de jefe y decidió anunciarle que la banda había decidido despedirle. Y Kiedis, de una forma totalmente lógica, dijo que lo entendía y que acataba la decisión y se marchaba de la misma. Con lo cual terminábamos el año 86, o empezábamos el año 86 con un nuevo disco en camino y con un cantante expulsado de la banda, en este caso Kiedis, y con un batería nuevo que era Jack Irons, de lo que hablaremos en el tercer capítulo. Sé que todo esto es un poco anticlimático, empezar a hablar ahora de las canciones teniendo en cuenta cómo hemos acabado la historia, dejando a Kiedis totalmente fuera de la banda, lo cual lo retomaremos en el tercer capítulo. Por eso deciros un par de cosas más para reducir el anticlímax. Por un lado, los vídeos promocionales que podéis verlos en YouTube. Se hizo un vídeo promocional de la canción Jungle Man y también de Catholic School Girl Rules. EMI no quería poner, EMI en su línea no quería poner ningún tipo de dinero para hacer vídeos, con lo cual el manager de la banda, del que ya hemos hablado, que es un viejo conocido, Lindsay, decidió grabar algunas tomas de la banda en directo y luego editarlo con algunas tomas del backstage y de demás para hacer un vídeo más o menos decente, pero con unos medios muy malos, de lo que sería Jungle Man, gastándose apenas 100 euros en todo lo que es la edición la grabación. Para la canción Catholic Schoolgirl Rules también se hizo un vídeo, pero mucho más elaborado, con más nivel técnico. Lo que pasa es que este vídeo pues, no fue, digamos, muy comercializado debido a lo que era una... Bueno, el vídeo lo tenéis que ver en YouTube, os animo a que veáis los dos vídeos, pero sobre todo el de Catholic Schoolgirl Rules, porque está lleno de blasfemias sexuales, como lo dice el propio Kiedis, y solo fue puesto en clubs. De verdad, echarle un vistazo es muy curioso, especialmente con un Kiedis portando una cruz como si fuera Jesucristo, y demás escenas subidas súper de tono. La duración del disco es de 39 minutos y 11 segundos, a lo cual se ve añadido un poco más de tiempo en la edición de 2003. Vamos con las canciones. Bueno, esta canción es Jungle Man, dedicada a Flea. Esta parte inicial de guitarra de Slovak es lo que más me gusta de la canción. Jungle Man, ese hombre medio bestia, medio hombre. Como podéis ver, además, en esta canción el bajo de Flea va mucho más lento de lo que estábamos acostumbrados. Kiedis está muy desacelerado y la verdad es que para mí no es su mejor interpretación esta canción. Bueno, como os he dicho, la canción está dedicada a Flea, compuesta antes de la grabación. Lo que quería reflejar Kiedis con la letra es una especie de medio hombre, medio bestia, nacido en el interior de un volcán australiano, que había llegado al mundo y usaba el pulgar como conductor del trueno hasta su bajo. The Jungle Man. Y ahora vais a ver cómo a partir del minuto 2:18 la canción cambia de estilo y se vuelve mucho más reggae, un cambio de armonía interesante y con más presencia de percusión. Y ahora viene el solo de Slovak, con un solo en el que la guitarra tiene mucha distorsión y se llega a doblar.
Y luego la canción retoma el ritmo de nuevo. Como veis, el bajo está muy desacelerado comparado con el Flea habitual. Y la batería de Cliff Martínez, como vais a comprobar en el disco, gana mucho presencia. Volvemos al estribillo. Jungle Man, Jungle Man. La guitarra de Slovak subiendo para darle un poco de interés. Ahí tenéis el solo final. Bueno, como os dejaba un poco al principio, creo que no es una canción en la que Kiedis sobresalga mucho, pero el mérito de la misma se la debemos a él, ya que la letra es totalmente suya. Segundo tema, Hollywood. Como os decía al principio en la historia, Hollywood es una versión de Demeters, un grupo en el que, bueno, esta es la canción original de Demeters. Y bueno, la idea totalmente surgió de George Clinton, de que hiciera una versión de esta canción, Take Me Back to Africa, mi tierra madre. Take me back. Take me back again. To the motherland. Esto, si lo hubieran hecho los Chili Peppers como tal, hubiera quedado un poco ridículo. Entonces, George Clinton le sugirió que en vez de hablar la canción como si fuera África, que es lo que estaban, la canción original se llama África, que ellos le dieran un toque más suyo y que hablaran de Hollywood, que para ellos es como Sudáfrica, literalmente. Bueno, para empezar, ya la base de viento es totalmente diferente. Y el bajo de Flea toma toda la canción. Take me back. I wanna go back. Kiedis en esta canción se lo oye muy bajito. Y tiene que ver quizá porque el propio Kiedis decía que no le sentía nada a gusto cantando canciones que no eran suyas y eso le daba muy poca seguridad. La tierra de los hermanos. Bueno, para ser una cover, este tema tiene partes muy interesantes. Como por ejemplo este solo de Slovak que suena como una gallina. Recordar que Slovak hacía cosas con Toolbox, así que es posible que ni siquiera fueran las notas de su guitarra, sino su propia voz. Ahora empieza a haber un solo de una parte de la batería de Cliff Martínez que hace un ritmo constante. Ese pa, 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 todo el rato. Avanzamos al solo de Slovak. Y esta es la parte interesante de la canción, que todo baja. Y ahora de repente la batería de Martínez va a empezar a hacer un ritmo constante. Pa, 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 pa. Todo el rato sin parar. La sección de viento también ha bajado, pero va a empezar a subir. Es el mejor momento de la canción para Kiedis, que se ve más crecido. El bajo de Flea. Y va subiendo. Y hay un saxofón aquí que se va a quedar solo, cobrando todo el protagonismo.
quiero llegar lo más rápido que pueda a Hollywood. O sea, la canción como Jam Session funciona totalmente, mezclando toda la instrumentación, la sección de viento, el bajo de Flea, el solo de Slovak, la batería de Cliff Martínez, que no la has escuchado nunca a este nivel. Para ser una cover, posiblemente sea de las mejores canciones del disco. Una sesión totalmente en todos los niveles, que nos regalan unos Chili Peppers totalmente desconocidos. Si estás acostumbrado a los Chili Peppers de By the Way, esto te parece otra banda totalmente diferente. Para que veáis lo importante que es la presencia del productor en un disco. Y como es una jam session y es difícil cerrarla, recurrimos al fade out. Qué pena que se haya quedado el saxofón ahí solo, gruñendo. Se me ha olvidado comentar que en esta canción los coros que suenan son del propio George Clinton. Siguiente canción, American Ghost Dance, la tercera. Esta canción, Kiedis ya vuelve al rapeo, que es lo que igual todo el mundo echaba un poco en falta de momento con todo este funk. Y tiene algunas cosas nuevas, interesantes, ¿no? Principalmente, bueno, el bajo de Flea está un poco más anulado quizá. Es una canción que puede llegar a ser un poco monótona y en algunas partes un poco más aburrida. Pero bueno, vamos a verla. Una intro colosal y rapeo suave de Kiedis. Acompaña el bajo de Flea y arreglos que yo diría que están sintetizados. Ahí los tienes. La guitarra de Slovak es la que hace la estructura del tema y se va superponiendo la sección de viento. Ahí tienes una guitarra y el bajo de Flea marcándolo todo. Vamos al estribillo. Da la impresión de que la guitarra de Slovak está muy alta. Como podéis ver, el bajo de Flea es muy pausado, nada que ver con la velocidad del primer disco. Se repite la estructura del principio, rapeo y acompañando a Kiedis con la guitarra. Aquí es donde se ve la monotonía. Yo tengo una teoría sobre esta canción que creo que lo de American Ghost Dance es por los coros. Una teoría un poco canalla, teniendo en cuenta que los coros parecen fantasmas cuando cantan. Y si no, fijaros. ¿Parecen fantasmas o no? Lo más destacado sin duda es la guitarra de Slovak, que hace un funkeo. Y aquí, siguiendo el rollo, la sección de viento. Pam, pam, pam. Volvemos al rapeo de inicial.
Yo creo que la letra de Kiedis, que tiene bastante gracia, tiene que hablar de alguna forma de las sensaciones que se sienten con los efectos de las drogas. Porque al ser tan ambigua, y ahora un final súper abrupto para terminar ese tema. No ha habido ningún corte, no lo he cortado. Es que el final de la canción es así. Bueno, y vamos con el segundo cover de este disco. Uno de mis temas favoritos desde que lo escuché en aquel anuncio en televisión. If You Want Me To Stay. Que en esta versión casi podríamos decir que es como el original, salvo alguna excepción. La sección de viento de la canción es igual que la original de Sly and the Family Stone. Y el bajo de Flea es lo mejor del tema. Esta canción tenía grandes problemas Kiedis para su interpretación vocal. Tuvo que pedir ayuda a Josh Clinton y Josh Clinton con los cascos desde la cabina de grabación le animaba, le hacía gestos para decirle que estaba sonando bien. Es verdad que es una canción difícil, pero Kiedis siempre destaca que no es capaz de cantar canciones de otros y darle su toque. Y eso se nota porque aquí la voz de Kiedis es totalmente diferente. No tiene nada que ver con su estilo rapeado ni con su estilo más lento. Ahí se escucha el guagua poquito. Y aquí iría el solo. Y solo hay un poquito de guagua. Ahí parece que pretende un poco recuperarlo. Ahí está la guagua. Guau, 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 guau. Ahí se viene animando un poco en el verso, Slovak. Es verdad que es una canción en la que un solo no pega. La voz de Kiedis llegando a agudos. Da la impresión en la canción que Slovak está buscando cómo meterse y no sabe muy bien cómo. Sobre todo abusa del guagua. Ahí lo tienes. La sección de viento es que está increíble. Y ahora, al final de la canción va a haber un aporte interesante de Slovak, pero muy tenue. Ahí lo tenéis, un poquito, subiendo. Ahí está. La guitarra se dobla además. Y fade out otra vez. Deberíamos llevar un contador de todas las canciones de este disco que acaban en fade out. Hollywood de África acaba en fade out. American Ghost Dance acaba de forma abrupta.
Y Jungle Man no recuerdo ya, pero vamos, esto es un abuso. Vamos con la canción número 5, que es Nevermind. Tiene más presencia del punk, nada a confundir con el disco de Nirvana. Es una canción que sí que tiene un poco de retorno a lo que es ya el punk. Y la letra además es bastante punk porque se mete con todas las bandas del pop de los 80. Duran Duran, Soft Cell, Men at Work, Hell and the Oates, Culture Club, Wham. Toda esa música es para idiotas. Bueno, con esta intro, Kiedis pretende explicar el origen de su nombre de Swan. Es curioso porque habla de que quiere a las mujeres hasta la muerte, que se pega unas fiestas muy duras y que te puede golpear con la mano derecha o con la izquierda. Bueno, la canción realmente es todo el rato diciendo que no nos importa las diferentes cosas que destaca. Nevermind the British Band, Nevermind the Synth Food Band, The One One Band, Duran Duran, porque somos los Red Hot Chili Peppers. Y musicalmente la canción es reggae funk con guitarra y una sección de viento. El bajo hace la misma línea que la guitarra de Slovak y el bajo está bastante bajo para que destaquemos todavía más la guitarra. Una guitarra que hace la base rítmica estilo reggae y que avanzamos hasta el solo. Aquí la línea de bajo cambia totalmente. Bueno, la canción en líneas generales recupera un poco el sentimiento punk y contestatario con la cultura actual de los 80. Como ya hemos dicho, menciona grupos como Soft Cell, Men at Work, y de cada uno de ellos, vamos, no deja títere con cabeza. Duran Duran, One, dejando claro que ellos están aquí para petarlo, que son los Red Hot Chili Peppers. La estructura de la canción es muy repetitiva, la guitarra de Slovak pretende llegar a ser reggae, pero al final acaba cansando. Y podríamos decir que la canción se hace más larga de lo que podría ser. Una cosa buena del primer disco es que las canciones punk eran bastante cortas, pero al ser punk, lo que hace que pierda mucho efecto es que sea tan larga. Aunque por lo menos no parece acabar con un fade out. Eso hay que reconocérselo. Sexta canción, Freaky Style. La canción que da título al disco, en principio iba a ser un puente, una especie de intro con una intro instrumental con la siguiente canción, Black Eyed Blonde, pero se convirtió en una jam session, como en un momento dado también fue Hollywood, y gustó tanto, sobre todo a George Clinton, se vino tan arriba con las partes vocales que dijo que podían hacer algo mejor. Y la versión demo, o la primera versión que se llevó a cabo, es la larga, la de 8 minutos instrumental. La que pertenece al disco, la que vamos a analizar, no es la versión larga de 2003, es de 3 minutos 39 segundos. Y bueno, tiene también sus cosas interesantes. El bajo recuerda más al primer disco, aunque es mucho más lento. Y se le va añadiendo poco a poco una capa de distorsión con la guitarra de Slovak. La vais a ir notando que sube. Poco a poco va cogiendo forma. Una distorsión muy etérea. La verdad es que la intro merece totalmente la pena. La guitarra empieza ya a tener un estilo un poco más funky y se empieza a escuchar el fucking Just to See That Look on Their Face, que es la parte de Kiedis diciendo que son freaky style y están orgullosos.
Ahí la guitarra empieza ya a ser más funky. Se repite con mucha distorsión. Realmente, si lo piensas, parece una proto-jam a los Rise Against the Machine. Mucha experimentación y seguir la estructura todo el rato. Esta parte lo dice Josh Clinton. De hecho, el verso fue suyo. Básicamente dice que se jodan y solo para poder ver esa mirada en su cara. La han comparado la canción con lo que decía James Brown de que está orgulloso de ser soul. Pues esto, en cuanto al freaky style, es el mismo concepto. Llega un momento en que la canción alcanza unas cotas de intensidad que es complicado resolver. Y que se va a resolver, podemos hacer una encuesta con fade out o de una forma más lógica. Vaya por Dios, fade out otra vez. No sé cuántas canciones llevamos ya con fade out, En la versión de 2003, que se añadió la primera versión de esta canción con 8 minutos de duración, realmente no se añade nada más, pero es verdad que es interesante ver cómo esta sesión pues pasa con la distorsión de Slovak y con el bajo de Flea y con los versos locos de Clinton y de Kiedis. Pasamos a la séptima canción, Black Eyed Blonde. Bueno, esta canción es bastante funky, recuerda bastante a lo que era el primer disco, con un bajo de Flea mucho más acelerado, con un Kiedis también muy lanzado a rapear, y que además no tiene arreglos de viento, con lo cual hace que la canción sea un poco más el sonido del primer disco de los Chili Peppers. La guitarra de Slovak hace mucha guagua, todo el rato acompañando un poco el bajo. La forma de rapear de Kiedis está a la altura de lo que veíamos en el primer disco. La verdad es que la guitarra de Slovak es muy destacable, muy acelerada y un guagua con mucha consistencia. Ahí escuchamos el bajo de Flea como en el primer disco, como Get Up and Jump. El ruido de macacos que llama la atención. Solo de Slovak, cruzando los dos canales, yo creo. Haciendo sus propias jugarretas, con la guitarra. Y Flea le sigue el rollo. No sé si se echa en falta la parte de viento. Lo que está claro es que esta canción es la que más se parece a los Chili Peppers del primer disco. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Fade out, de nuevo. Vamos con la octava canción del disco, Brothers Cup,
que yo creo que es la canción que más me gusta del disco. Creo que para mí es el temazo del disco. Lo he demostrado en Instagram poniéndola varias veces porque creo que es la que mejor podría resumir el sonido de este álbum. Además, la presencia de la sección de viento de George Clinton aquí es brutal. Aquí sí que acompaña de una forma, vamos, que mejora muchísimo la canción. El origen de la canción de Brothers Cup tiene que ver con que ya lo hemos visto en algunas fotos de la época de los primeros Chili Peppers. Tanto Flea como Kiedis se colgaban tazas, no copas, tazas de té, de café, de la chaqueta que llevaban, chaquetas de cuero normalmente. Las colgaban ahí y hacían que chocaran cuando se movían, moviendo los hombros y que hacían sonidos. Entonces, eso es un poco la referencia que hace con respecto a lo de los Brother Cups, ¿no? Los hermanos de copa. Vamos a por ella. Bueno, la intro es brutal y la sección de viento más funky imposible. Realmente la canción solo con el riff de Slovak se sostiene. No hace falta más. Y los arreglos son un añadido, pero que le dan un toque totalmente funky. La estructura es todo el rato el riff de Slovak y haciendo la misma línea el bajo. Ahora ya en el estribillo cambia. Somos los hermanos de las copas y queremos lanzarlas. Realmente la melodía es la que te va ganando poco a poco y se convierte en un gran tema. Es muy funky, es pegadiza y es lo que va haciendo que te acabe gustando, ¿no? Esta parte de voces infantiles, guitarra de Slovak y contestación del bajo de Flea. Y la sección de viento. Esta parte es genial. Muy fresca. Do it. Ahí funkeando la guitarra de Slovak sin parar. Melodías psicodélicas. Creando una tensión que se resuelve de la forma más fresca. Toma. Y volvemos al principio. ¿Veis por qué digo que es una de las mejores canciones del tema, si no la mejor? Ahora mismo seguro que tú la estás tarareando. The Brothers Cup. At the Brothers Cup. Y además es una canción que es increíblemente buena para cerrar el disco. Y digo cerrar porque al igual que pasaba en el primer disco de los Chili Peppers del 84, ahora ya pasamos a la parte final del disco en la que todas las canciones que van a llegar de aquí al final, hasta las 13 canciones, vamos por la octava, van a ser canciones de... algunas incluso de pocos segundos. O sea, ni siquiera podrían contar como canciones. Con lo cual, esta forma de terminar el disco me parece genial. Canción 9, Battleship. Esta es la canción que está acreditada a Jack Sherman. Es curioso porque la presencia de Jack Sherman no es muy notoria. Aquí donde más se ve es la presencia de la batería de Cliff Martinen. De hecho, es lo que vemos un poco más de interés.
Bueno, como veis es una canción totalmente punk, en el que la velocidad y la letra agresiva es lo fundamental. La batería de Martínez cambia por primera vez en todo el disco a un ritmo más común a lo que es el punk, pero que el juego que hace con el Charles le da más interés al tema y es lo que más nos gusta. Aquí. Este juego con el Charles es lo más destacable. Y a lo mejor el solo de Slovak. El resto es poco interesante. Al parecer, la parte de Blowjob Park, que lo dice en el estribillo, está basada en un episodio real que le pasó al propio Cliff Martínez, que tuvo que escapar de propuestas de sexo oral que se le aplicó en las áreas de descanso de Mulholland Drive cuando iba a clase de canto. Una historia más punk. La letra de la canción es ambigua, pero principalmente habla o compara una estructura de situación bélica en Beirut con lo que pasa en Nueva Jersey, a muchas millas de la costa de Beirut, donde a veces los marineros de los barcos y tal se montan sus batallas navales, y ahí está un poco el juego este de la ambigüedad sexual que genera la canción. La siguiente canción, que es Loving and Touching, pasa un poco lo mismo que con You Always See the Same del primer disco de los Chili Peppers. Y es que su escasa duración hace que no podamos hablar de gran cosa. En este caso, 36 segundos de una guitarra arpegiada de Slovak y un salmo de Kiedis de 36 segundos. Y lejos de comentarlo, os lo dejo. Creo que Kiedis entona bastante bien y que, a diferencia de You Always In The Same, esto sí se podría considerar un poco más canción. La número 11 del disco, Catholic School Girls Rules, es una canción muy polémica. Fue grabado un vídeo promocional, como ya dijimos, igual que Jungle Man. Este vídeo está mucho más desarrollado que Jungle Man a nivel técnico y reflejaba un poco mogollón, como dijo Kiedis en su momento, de blasfemias sexuales por todas partes. La letra es interesante. La historia que hay detrás es que básicamente Kiedis tuvo una aventura con una chica de colegio católico y un poco juega con eso, con el rollo, digamos, del puritanismo y la liberación sexual de ese tipo de estudiantes. Y esa realmente es toda la canción, no tiene mucho más. Es una estructura muy repetitiva. El bajo está bastante bien, igual que la guitarra. Y el estribillo es lo suficientemente pegadizo como para que pensaran que podría funcionar como single, aunque creo que realmente no llegó a lanzarse como single, sino simplemente como vídeo promocional. La letra de Kiedis es bastante interesante en cuanto a que tiene algunos pasajes divertidos y que, bueno, pueden llamar la atención.
Si soy sincero del todo, igual que con el primer disco, analizándolo en el primer episodio era bastante más entusiasta, con este segundo no es que haya perdido el entusiasmo, porque hay momentos del disco en que creo que sí que me entusiasma, sobre todo la parte más funky. Pero canciones como Catholic de Schoolgirl Rules creo que es una de esas que incluso con su estilo punk, que puede estar bien para aligerar el funk si te quedas un poco saturado, creo que no va a ningún lado, y realmente es esas canciones que por mucho que las escuches dices, ¿realmente es una canción que interesa? O siempre cuanto más oyes la doble lectura es que no merece tanto la pena. Bueno, lo dejamos un poco ahí. Bueno, esta es la canción número 12, Sex Rap. El bajo está aquí bastante acelerado y hace todo el rato la misma línea, con la guitarra. La verdad es que la letra pretende conseguir lo que indica el título de la canción. No está mal del todo, pero a nivel musical no tiene gracia. Eso sí, hay un solo muy al estilo de Jimi Hendrix. Quien dice el estilo no quiere decir que sea exactamente igual ni de la misma calidad musical. La parte final de Kiedis con el Make Come with the rhythm of the drum. Bueno, es interesante. No deja de ser un juego de palabras chulo y rima bastante bien. Lo último que queda es la canción número 13, 30 Dirty Birds, que es un tema de campamento que le encantaba a nuestro amigo Hilo Slovak y que aquí pretende reproducir. A todos os sonará porque con una versión diferente u otra, todos los habéis escuchado esta canción. Si no es en clases de inglés en el colegio, en acampamentos también. Dirty, dirty boys sitting on a cope, chirping and piping and eating dirty earthworms. Along comes Ivy from 30 sort of dirty boys sitting on a cope, chirping and piping and eating dirty earthworms. Boy, was he disturbed. La parte vocal es totalmente de Slovak. Y como cierre del disco tenemos el último tema final, Dirty the Turtle, que es la canción que anotábamos que en los créditos figuraba el drug dealer de George Clinton que le traía la cocaína al estudio, porque como no podían pagarle directamente con cash, le dijo que podía participar en el principio de esta canción que comienza así. Look at that turtle go, bro. On a faraway island of Solomon, you know the turtle was a king of the pond. A nice little pond, it was clean, it was neat. The water was warm, there was a plenty to eat. Until one day, the king of them all decided the kingdom he would rule was too small. I'm a ruler of all that I see, but I don't see enough, and that's the trouble with me. Bueno, la guitarra de este disco es muy funky, la instrumentación además es muy acorde, como habéis visto, la sección de viento aporta mogollón. Hemos vuelto como al principio otra vez del álbum, las canciones que estaban tan bien producidas con sección de viento por George Clinton. El bajo también sobresale bastante la estructura del estribillo, pero sobre todo la guitarra y la sección de viento. Esa parte de bajo. Que hay una parte con una guitarra haciendo la típica parte funky al estilo Shaft. De las pelis de Shaft, me refiero. Mira, ¿lo oís ahí? Sí.
Pones el tema de SAP y es igual. Y con esto los Chili Peppers despedían el disco Jerry the Turtle, haciendo referencia a ese personaje creado por el Dr. Gaze. Luego hay que recalcar que la edición de 2003 tenía varios temas de más que hemos reseñado antes. Esos temas eran sobre todo regrabados con el propio Jack Iron ya incorporado a la banda, que son Nevermind, Sets Rap, Freaky Style y la versión larga de 8 minutos, y una canción que se llama Millionaires Against Hunger, que dura 3 minutos 28 segundos y que pondremos para el cierre, sobre todo para los más mitómanos, y que no dejemos nada sin conocer. No quiero que os vayáis sin mi valoración personal a modo de cierre de este disco, que como viene siendo ya costumbre me gusta incluirla en la última canción mientras la estamos escuchando de fondo. Bueno, Freaky Style para mí sin duda es el disco que yo creo que más funky hasta la fecha habían publicado los Red Hot, con un sonido totalmente diferente al de su predecesor y con unos aportes bien agradecidos de Slovak a la guitarra y una producción de George Clinton muy diferente a la que habían tenido con Andy Gill. Da la impresión, tras su escucha, de que si las cosas les hubieran ido mejor en cuanto a ventas y recepción comercial en general, quizás los Chili Peppers nunca hubieran alcanzado su sonido definitorio, que llegaría a su culmen en los años 90, en la era Frusciante, sino que se habrían quedado estancados en esta estimulante y sugerente versión de, en palabras de Flea, un sonido muy funky para la radio blanca y muy punk rock para la negra. Quien conozca a la banda por sus versiones recientes se sorprenderá todavía más al descubrir este disco que el anónimo de 1984. Siguen siendo un disco a reivindicar por la banda, ya que la relación con George Clinton fue algo inédito en un grupo de las características de los Red Hot. No olvidemos que el grupo seguía siendo considerado post-punk, así que una persona como George Clinton les apadrinase era algo totalmente inaudito. Y además los arreglos del álbum hasta habían sido infinitamente mejores que los que proporcionó Andy Gill en el anterior. La presencia del productor marca totalmente el sonido del disco y la presencia de Cliff Martínez en su última contribución a la historia de la banda también es algo a destacar. Kiedis, en cambio, parece más anulado que nunca, en mi humilde opinión, y Flea rebaja su velocidad con el bajo, elabora ritmos más funk, pero menos punk. Un disco imprescindible para entender las muchas caras de una banda que aún tenía mucho que decir en los siguientes años, tanto los pocos que quedaban en la década de los 80 como el inicio de su década de esplendor en los años 90. Ahora sí, como modo de cierre del episodio, os dejo la canción incluida en una cara B del single Knock Me Down del álbum Mother's Milk, la canción Millionaires Against Hunger, para los más mitómanos de la banda. Nos vemos pronto en un próximo episodio de Red Hot Chili Pepper Discografía para analizar el tercer disco de la banda, The Offline Mojo Party Plan. Soy Mastodon87. No dejes de consumir música de buena calidad y cualquiera que te interese, por favor házmelo llegar, ya sea por Instagram o por Twitter, donde me podrás encontrar para comentar tanto Red Hot Chili Peppers como si te ha gustado las contribuciones que he puesto. Explora las listas que subo y me vas diciendo. Un placer estar aquí con todas y con todos y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Millionaire.
with the plank we were held